A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Hoy nos adentramos en un territorio fascinante y a menudo malinterpretado, el paisaje oculto de nuestra propia mente. ¿Es posible dentro de nosotros que exista un aliado poderoso, un inconsciente lleno de recursos y al que no sabemos acceder? Durante décadas la hipnosis ha estado rodeada de un halo un poco de misterio y de espectáculo, de mala publicidad. Pero hoy queremos ir más allá del péndulo oscilante para descubrir su verdadero valor como herramienta terapéutica y de crecimiento personal. Para este viaje contamos con un guía excepcional, Iván Lentijo, hipnoterapeuta clínico afincado en Irlanda, con años de experiencia ayudando a personas a transformar su ansiedad, sus miedos y sus límites autoimpuestos, ¿no? En esta primera parte desmontaremos mitos y exploraremos los cimientos. Por ejemplo, ¿qué es realmente la hipnosis? ¿Cómo funciona? ¿Por qué nuestro cerebro es capaz de generar tanto sufrimiento como potencialmente su propia curación? Acompáñennos a descubrirlo. On that day when we first met, my heart trembled, unsure what to feel. You smiled so bright, full of hope, filling my dreams with every thought of you. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love, so perfect and bright, your presence brings color to life. Every feeling, laughter and joy will always be with me every step of the way. Together we walk, side by side, without fear of what the future holds. When you hold my hand so tight, it feels like the world is ours to keep. You are a brand new story, slowly opening my heart. First love that will never fade, like the morning light at dawn. First love, so perfect and bright, your presence brings color to life. Iván Lentijo, muchísimas gracias por ingresar en el Mundo Extraordinario para hablar de este tema tan controvertido que es la hipnosis. Muchísimas gracias. Un placer, Rafael, estar aquí en tu programa. Mira, Iván, para quien no te conozca, ¿cómo definirías en una frase qué es la hipnosis clínica o hipnoterapia? Bueno, primero, muy rápidamente, la hipnosis en sí es un proceso de focalización de la atención donde utilizamos la imaginación como herramienta principal de cambio. Es decir, sin meterme en términos técnicos, nos basamos en que la herramienta principal que utilizamos en hipnosis e hipnoterapia es la imaginación. Y ya sabes que la imaginación de una persona es capaz de construir y destruir dependiendo hacia dónde se enfoca. Y luego dentro de eso, bueno, pues podríamos hablar de mente consciente y subconsciente, y básicamente nos centramos en aquello de que donde pones la atención crece y se expande, y a partir de ahí pues ya entraríamos en las emociones, ya entraríamos en qué áreas de tu vida te quieres focalizar, y sobre todo pues principalmente focalización de la atención hiperintensa. Porque, Iván, hay muchos mitos, o sea, control mental, pérdida de conciencia, sí, los espectáculos, ¿no? ¿Cuál es el mayor malentendido, bajo tu punto de vista, que te encuentras y que en realidad hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Bueno, el mayor mito es que a través de la hipnosis podemos hacer que una persona se duerma, pierda la consciencia y tengamos nosotros, los hipnoterapeutas o hipnotistas, el control total sobre una persona. Y ese quizás es el mayor mito, pues por todas las películas, porque mucha gente conoce la hipnosis a través de los espectáculos y se ven a las personas con los ojos cerrados y a veces pues haciendo exactamente lo que le dice el hipnotista, y quien no sabe lo que hay detrás pues se puede imaginar que esto es un poder sobrenatural que solo unas personas tenemos, y sin embargo hay mucho más detrás y no es un poder sobrenatural, sino que todo el mundo lo tiene y puede aprenderlo. Entonces ese es el mayor mito que hay que desmitificar, el de perder el control y que puede hacer todo lo que quiera el hipnotista cuando habla con una persona. Porque, ¿cuál es el mecanismo básico, ¿no? O sea, ¿cómo puede, a ver si lo pregunto bien, cómo puede un estado de trance o de alta concentración facilitar un cambio terapéutico duradero? Pues al final un estado de trance es un estado natural de la mente y del ser humano. Es decir, que entramos en trance todos los días durante varios momentos del día. O sea, básicamente cuando te quedas, seguro que te ha pasado a ti, a alguno de la audiencia, alguna persona, se queda mirando como la inopia pensando y no es capaz ni de escuchar. A veces te tienen que decir: Iván, y yo estoy metido en mi mundo y me tienen que repetir mi nombre y soy capaz de anular mis sentidos porque estoy tan focalizado en una idea que soy capaz de no escuchar. O a veces algo que me pasa también a menudo y que nos pasa mucho a los hombres es aquello de perder las llaves o no saber dónde están las cosas, y a veces las tenemos delante de nosotros. Aquello que yo siempre pregunto a mi mujer: oye, ¿has visto dónde he dejado las llaves de casa, de las llaves del coche? Me dice: las tienes delante de ti, y las he estado viendo durante todo el tiempo, pero mi mente no registra eso porque no estoy a lo mejor centrado, porque tengo la energía dispersa o la focalización. Entonces, partiendo de esa base de que es un estado natural, podemos ayudar a una persona a crear esos estados naturales a su gusto, siguiendo unos procesos, unos rituales y, por supuesto, pues unos principios de complicidad con la persona, unos principios básicos para que la persona se abra a estar dispuesta a vivir la experiencia y a crear el cambio. Todo parte de esa base de confianza mutua entre dos personas. Si no hay confianza, es mucho más difícil que la hipnosis sea efectiva, aunque no imposible. Porque realmente se me antoja una pregunta, y es que estás hablando de confianza, porque la hipnosis, ¿qué hace? ¿Llegar más al subconsciente para poder hablar desde la base mental de la persona? ¿Es así? Correcto, estamos muy centrados siempre en el mundo externo y no nos damos cuenta que el mundo externo no es más que un reflejo y una consecuencia de nuestro mundo interno. Entonces, la hipnosis es una mirada hacia adentro de uno mismo, donde se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir ideas y la persona empieza a descubrir posibilidades y empieza a testear esas posibilidades dentro de sí, primero aquí, en su mente. ¿Para qué? Para luego poder llevarlas a la realidad. Entonces, a través de la hipnosis se comunica con el subconsciente, que es el mundo de las emociones. El subconsciente, muy a grosso modo, es la conexión con la emoción, con la imaginación, y en ese mundo llevamos a la persona a diferentes escenarios donde es capaz de ponerse en situaciones deseadas o incluso en las no deseadas para actuar o pensar de forma diferente y ver cómo se siente esos cambios primero dentro para luego poder llevarlos al mundo externo y que se transforme esa realidad. Interesante. Porque, Iván, ¿para qué tipo de problemas o objetivos tú crees que es más efectiva la hipnoterapia? La hipnoterapia realmente la usamos, hay gente que la usa de forma natural sin saber que está haciendo hipnosis. Es decir, hay personas que tienen una actitud hacia la vida o que tienen una actitud hacia los retos, que son capaces de auto-hipnotizarse de alguna forma y cambiar sus pensamientos, pero hay muchas otras personas que no tienen esa actitud o no tienen esas capacidades de hacer cambios por sí mismos. Entonces digamos que la hipnosis la utilizamos para todo en nuestra vida. O sea, realmente
lo que yo siempre digo es, ¿para qué no se podría utilizar la hipnosis? Porque para cualquier área o campo donde la persona quiere un cambio o quiere mejorar o quiere transformar, la hipnosis te da esa posibilidad de hacerlo, primero dentro de ti y luego llevarlo al campo externo. Sí es verdad que dentro de la población lo más conocido es que a nivel terapéutico o clínico la hipnosis es muy útil pues para dejar de fumar, gestionar la ansiedad, reducir o control de hábitos para reducir el peso, gestión o control del dolor y bueno, miedos, fobias, esos digamos que serían los 5 pilares a nivel clínico que una persona suele conocer que la hipnosis es útil, pero hay mucha gente que no sabe que hay miles de casos que se pueden trabajar y que yo personalmente he trabajado con muchos tipos de desórdenes o casos personales problemáticos. A woman stands before the glass, where time flows eternal and fast. Her reflection weaves memories into threads of a distant past. And the moon cries in silence, its light breaks on her skin. Embraces her soul. There is no return, there is no fate. Entiendo. Siguiendo el hilo de esta conversación, Iván, bajo tu punto de vista, ¿hay algún área donde la gente se sorprenda de que se puede aplicar? No sé, estoy pensando, por ejemplo, rendimiento deportivo, artístico, no sé, procesar los duelos, trabajar con síntomas de enfermedades crónicas, no sé, este tipo de cosas. Todo lo que has dicho, hay hipnoterapeutas, somos hipnoterapeutas que lo trabajamos. Lo único que no mucha gente conoce cómo la hipnosis puede ayudarles. Y la hipnosis no es normalmente la primera herramienta o procedimiento al que se acude cuando se tiene un problema de duelo, cuando se tiene una ruptura sentimental, que al final es un duelo también, es un ajuste a la nueva realidad. Y muy pocas personas saben que también puede ayudarles para el rendimiento académico o para el rendimiento deportivo. De hecho, se dice que en la hipnosis deportiva son muchos los que la utilizan, pero no lo llaman hipnosis, y además tampoco quieren revelar a sus competidores que tienen lo que se llama el doping mental. La hipnosis en el deporte se llama doping mental porque ayudamos a la persona a que, como entre los deportistas están muy igualados los registros y las marcas y se entrenan mucho físicamente, lo que marca la diferencia en un deportista es su doping mental, y eso es lo que hace la hipnosis. Cierto. Pero a nivel de disfunciones sexuales, que a veces las personas no saben que la hipnosis puede funcionar muy bien, a nivel de duelos, como has dicho, separaciones, rupturas, adaptación a la nueva realidad, incluso a nivel empresarial, con ventas, gestión de equipos, motivación para llamadas telefónicas, pues todo eso es una herramienta muy poco utilizada, muy poco conocida, y que, pues en mi opinión, cuando la gente empieza a darse cuenta de las posibilidades que se tienen con la hipnosis, empiezan a poner más interés y, por supuesto, pues a utilizarlo en su propia vida, algunas veces a interesarse para formarse como hipnoterapeutas o hipnotistas, y otras veces simplemente empiezan con lecturas. Cuando es cuestión de que la persona sepa que cualquier problema que tenga a nivel personal, la hipnosis es una herramienta muy útil. Lo que cambia es quizás el procedimiento para ese caso personal. Porque, Iván, dentro de este procedimiento que tú estás comentando ahora, ¿existen algún tipo de
de palabras claves, de protocolo. O sea, quiero decir, ¿se puede entrar directamente o hay que hacerlo de una manera determinada, sin revelar mucho aquí el tema, pero no sé si puedes hablar un poco de ese tema. No, perfectamente. De hecho, no me guardo nada y no me gusta guardarme nada. No tengo ningún secreto que no me gusta revelar o no me gustaría revelar a las personas. De hecho, todo lo contrario. Cuanto más preguntas y más me queráis preguntar sobre temas específicos, mucho mejor, porque así vemos y naturalizamos la hipnosis como algo natural. Realmente hay muchos procesos, hay muchas formas de llevar a las personas a un estado óptimo o deseado para empezar a hacer cambios a nivel interno. A veces se escucha mucho aquel gesto típico del 1, 2, 3, duerme, que se ve mucho en las series o en los espectáculos y que parece como magia. Esta señal de cuando cuenta hasta 3 vas a empezar a... Y eso es, bueno, pues al final un anclaje, ayudar a la persona a que cuando se dice 1, 2, 3, duerme, lo que le decimos es cierra los ojos y mira dentro de ti. O sea que al final no es duerme. Duerme significa despierta. Es lo contrario de lo que la gente cree. El 1, 2, 3, duerme es 1, 2, 3, despierta y mira dentro de ti y nota lo que puedes cambiar. Y bueno, al final la hipnosis es mucho comunicación con la persona, es influencia, es persuasión. Sin embargo, utilizado no en una persuasión negativa para llevárnoslos a nuestro territorio a las personas para que nos compren algo, sino que es persuasión para que las personas se den cuenta de su gran potencial interno. Persuadir a la persona de su gran habilidad que tiene para hacer cambios. Entonces es una forma de utilizar la hipnosis que, al igual que se puede hacer de forma poco ética, los que nos consideramos profesionales, nuestro objetivo es persuadir a una persona de su gran habilidad y capacidad para puntos suspensivos, lo que quiera conseguir, el cambio o cambiar esa creencia que le está limitando. Entonces podríamos estar mucho tiempo hablando de procedimientos, pero bueno, así a grosso modo creo que... Pero lo has explicado yo creo que de una manera sintética y explícita, ¿no? Que es de lo que se trata en este programa. Si te parece bien, Iván, vamos a profundizar un poco en algún ejemplo concreto, siguiendo un poco el hilo. Si, por ejemplo, te viene un paciente por ansiedad generalizada, o sea, ¿cómo es el proceso? ¿Qué trabajas en hipnosis que sea distinto, por ejemplo, a una terapia que solo hablan, por ejemplo, el coaching, o qué trabajas distinto? Bueno, pues principalmente partimos de la base de que todo problema que nos presenta una persona tiene una raíz. Y esas raíces suelen ser emocionales. Y esa raíz, en muchos casos, aparecen en edades tempranas de la vida. ¿Qué sucede? Que en una terapia hablada, hacemos con hipnosis, también hacemos terapias habladas con hipnosis. Existe la hipnosis conversacional, pero esa hipnosis conversacional tiene definido muy claro en lo que nos queremos centrar. No es dejar que la persona hable y hable para soltar, que en sí es terapéutico. De hecho, el proceso de sanación de una persona cuando habla es ayudarle a que suelte y diga lo que no ha dicho en su familia, en su trabajo, y eso en sí es terapéutico. Pero nosotros vamos más allá. No nos conformamos con que la persona hable, sino que queremos tocar y meter el dedo en la llaga. Es decir, en cuanto vemos o notamos que hay una emoción, nos centramos ahí. Porque partimos de la base que cuando una persona siente una emoción, estamos tocando algo importante que hay que revisitar. Y entonces puede ser que una persona con ansiedad generalizada nos diga: siento ansiedad en mi trabajo cada vez que tengo una reunión. Pero el problema no es ni su jefe ni los compañeros de trabajo, sino que ese problema seguramente provenga de mucho más atrás. Y lo que está sucediendo en el trabajo es una consecuencia de situaciones personales, profesionales, mal gestionadas en el pasado. Entonces, existe un proceso que es una regresión hipnótica en el que ayudamos a la persona a descubrir, quizás en la niñez, en la adolescencia,
momentos donde no se sentía de forma adecuada para gestionar su vida, no tenía los recursos, y eso es lo que ha ido acumulando esa sensación de no poder y no saber gestionar situaciones. ¿Y qué pasa con su imaginación? Cuando una persona cree que no puede, empieza a imaginar lo peor, y ahí es cuando entra la hipnosis negativa de una persona. Mala gestión de la imaginación, que lo que hace es que el corazón se acelere de forma natural. Fíjate el poder que tiene una persona que es capaz de autocrearse una taquicardia simplemente imaginando una tragedia. Todos somos capaces de crearnos una taquicardia. Somos capaces de cambiar la temperatura de las manos si nos imaginamos que tenemos que hablar en público, o incluso algunas personas, y esto es un caso muy típico, cuando van a hacer algo, por ejemplo, hablar en público o dar una charla, automáticamente tienen que ir al servicio. Es decir, su cuerpo les está diciendo: te vas a enfrentar a una situación de riesgo, tienes que desalojar peso de tu cuerpo. Y son procesos naturales que a través de que eso también es autohipnosis. Pero retomando básicamente la pregunta, a donde quiero llegar es que el proceso de hipnosis, la profundidad y la potencia es centrarnos en el vocabulario del subconsciente, que son las emociones, y estar ahí todo el tiempo y ver posibles orígenes para cambiar y resignificar lo que una persona piensa sobre lo que le sucedió en el pasado, que al final es una perspectiva, no es una realidad. Es decir, nuestra vida, todos los sucesos que tenemos son perspectivas, son percepciones, que era la palabra que quería decir. Es una percepción. La realidad sucede en un momento, en un segundo dado, y todo lo que sucede después de la realidad son percepciones. Si cambiamos esa percepción, cambiamos la realidad y el origen del problema. Y ahí es donde nos centramos, y para mí el verdadero poder de la hipnosis, cambiar la percepción de una realidad negativa de una persona. Oh, Iván, interesantísima la explicación que acabas de exponer aquí. Gracias. O sea, Iván, una cosa, mucha gente asocia a veces la hipnosis a regresar al pasado, ¿no? Estabas hablando un poco de ese tema, ¿no? ¿Es siempre necesario buscar el origen del problema en una experiencia traumática? ¿O se puede también, no sé, trabajar en el presente, desde el presente, y el futuro? Sí, por supuesto también. Yo soy bastante pragmático y me manejo en pasado, presente y futuro, porque no siempre logramos dar con ese evento inicial traumático, que aparentemente es donde se enciende la chispa del problema, pero sí quedamos con emociones. Y entonces parto de la base de la teoría del dominó, que cuando damos en una ficha importante, las demás pueden ir cayendo, y esa ficha no tiene por qué ser la primera exactamente, sino que es una ficha importante que tira a las demás o tira muchas fichas. Y ahí estamos hablando de que, de nuevo, no, en el caso anterior, un problema laboral en el trabajo. Posiblemente haya habido problemas de hace muchos años atrás mal gestionados. Pero en ese momento, cuando hablamos con una persona, mira, ayer estuve en una reunión y tuve un ataque de pánico. Ahí aparece una emoción. Podemos trabajar con ese momento que sucedió ayer o antes de ayer, ver cómo se relaciona con su vida. Y por supuesto luego, de hecho esto es el proceso final de todas las sesiones de hipnoterapia, llevamos a esa persona a un futuro donde se ha solucionado el problema y que empiece a ponerse el traje imaginario de que ese problema se ha solucionado. Y empieza a imagínate cómo, con esto que hemos hecho durante la sesión, cómo te has visto resolviendo este problema. Te imaginas un mes después del día de hoy, cuando ese problema ha desaparecido, ¿cómo es tu vida? Y ahí es donde llevamos a la persona a exponerla a esos escenarios y que la persona sienta cómo es su vida, habiendo hecho esos cambios, primero aquí y luego practicándolos en la realidad, a modo como hacen los deportistas cuando van a un terreno de campo, a un terreno de juego. Y la visualización, digamos. Sí. Sí, visualización es mucho más completo el proceso porque trabajamos las debilidades, las emociones, pero de alguna forma es similar al que tu terreno de juego es la vida.
vamos a hacer que estés jugando de la forma que quieras la vida y que estás haciéndolo muy bien, como lo has hecho muchas veces. Y vamos por el pasado, presente y futuro. A veces incluso hasta otras vidas en algunas situaciones, pero eso es otro tema ya. Sí, eso es otro tema. Otro. Mira, Iván, has hablado del valor terapéutico, ¿no? Y ahora voy a entrar en una pregunta que igual te la han hecho muchas veces, ¿no? O sea, ¿qué evidencias científicas existen hoy día sobre la eficacia de la hipnosis? Y cómo se integra con otras disciplinas como la psicología cognitiva, conductual o el mindfulness, por ejemplo. Perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, pues también, sorprendentemente, algunas personas piensan que la hipnosis es magia, a veces magia negra o rituales satánicos, casi, pero la realidad es que es de los procedimientos más estudiados a nivel científico y que más estudios científicos se hacen a todos los niveles. Es verdad que, por ejemplo, a nivel de control del dolor hay muchísimos estudios que se han hecho, a nivel de desórdenes como por ejemplo el colon irritable, el intestino irritable. Digamos que la hipnosis es la herramienta más efectiva que hay, mucho más allá que cualquier otro procedimiento. Se ha estudiado y es la que mejores resultados da. Se han hecho muchos estudios a nivel de ansiedad también, a nivel de tabaquismo y menos estudios, a nivel de control del peso y menos estudios, pero por ejemplo a nivel académico, a nivel de concentración, a nivel de depresión, ansiedad también, muchísimos, insomnio. Aquí lo que yo recomiendo a la gente, para no empezar a nombrar estudios en sí, ahora hay dos herramientas, una que es Google Academics, o creo que se llamaría Google Scholar o Académicos de Google, donde están todos los estudios. Solo tienen que poner en el buscador hipnosis, e incluso desde el año 2025, que hemos dejado atrás, hay ya muchos estudios que se han hecho recientemente, y luego tienes desde estudios desde el año antes del 2000, desde 1940, 1950, 1960 y hacia arriba tienes estudios casi todos los años. O sea que hay una literatura científica muy vasta, muy enorme. Y cuando estudias y ves o lees los metaanálisis de todos los estudios que se han hecho, siguen dando resultados muy positivos. En el 99% de esos metaanálisis se dan mejoras en las personas que se estudian. O sea que a nivel científico no hay ningún tipo de duda de la efectividad de la hipnosis. Por supuesto que siempre se puede mejorar. Y había otra parte de la pregunta, no sé cuál era exactamente, ahora se me ha olvidado, de la segunda parte de la pregunta, Sí, pero en relación a estudios científicos sí. Sí, que cómo se integraba con otras disciplinas como la psicología cognitiva, conductual o el mindfulness, por ejemplo. Perfecto. Gracias por recordármelo. Realmente la hipnosis está dentro de la familia también del mindfulness, o sea, son primos, por decirlo así. Yeah. Y son muy integradoras. De hecho, yo la hipnosis que utilizo es hipnosis integrativa. Y se puede utilizar pues con la psicología cognitiva conductual perfectamente. De hecho, existe la hipnoterapia cognitiva conductual, donde se utilizan procedimientos de análisis de tus pensamientos, de tus emociones. A veces se pueden dar cuadernillos a las personas y además de los cuadernillos para apuntar lo que está sucediendo, pues se les puede dar audios de reprogramación mental, de autohipnosis. Y con el mindfulness, pues al final, dependiendo del hipnoterapeuta con el que trabajes, a veces la hipnosis puede parecer una meditación guiada, donde el hipnoterapeuta te lleva en un proceso imaginario, que a veces también se hacen con meditaciones guiadas, donde se abre una puerta, aparece un pasillo, aparece una luz, aparece un escenario y empiezas a sentir mucha tranquilidad, mucha paz. Entonces, es muy integradora y muy integrativa la hipnosis por sí sola o
para mí se puede utilizar con cualquier tipo de procedimiento terapéutico, terapias de tercera generación, MDR, EFT, cognitivo-conductual, o sea, con todo, se puede integrar perfectamente con todo. A woman stands before the glass, where time flows eternal and fast. Her reflection weaves memories into threads of a distant past. And the moon cries in silence, its light breaks on her skin. Winter embraces her soul. There is no return, there is no fate. Iván, vamos a ponernos ahora, si te parece bien, en el papel. Hemos hablado mucho de la hipnoterapia, pero desde el punto de vista del profesional. Pero vamos a ponernos en el papel del paciente, si te parece bien. O sea, ¿qué se siente realmente en una sesión? Es decir, ¿la persona es consciente de todo? ¿Puede hablar? ¿Recuerda la sesión? Muy buena pregunta. Pues mira, una persona que hace una sesión de hipnosis, que recibe, ¿vale?, una sesión de hipnosis, lo que siente es muy diverso. ¿Por qué? Porque es una experiencia subjetiva. Esto yo siempre lo recalco. Hay personas que a lo mejor sienten muchas emociones, empiezan a meterse en el escenario que les propongo y pueden reír, pueden llorar, pueden gritar, pueden saltar de la silla. Y hay personas que simplemente viven la experiencia interna, con un proceso interno, sin aparentemente, externamente no aparece nada. Entonces hay procesos para incrementar o acelerar que una persona pueda sentir más, elevando esas emociones, como he dicho antes, tocando los puntos débiles o puntos fuertes de una persona. Si yo hago una sesión, lo ideal es conocer un poco de la vida de la persona para que se sienta identificado, porque no es lo mismo que yo te hable de Juanito y la historia de Juanito que hable de tu historia en la sesión. Cuando hablo de tu historia, tu mente subconsciente se siente identificada, se empieza a abrir más y empiezan a aparecer situaciones, emociones, y la persona se envuelve más en el proceso. Luego hay personas que por diferentes razones pues no se meten tanto en el proceso y les cuesta un poco más el imaginar, el visualizar, el conectar con las emociones, el sentir los cambios, y todo esto pues por supuesto con la experiencia se aprende cómo trabajar con todo tipo de personas. Pero esto no significa que no funcione la hipnosis para aquellas personas que no lo sienten tanto, que sienten como si hubieran estado imaginando, sino que es como ellos aprenden. Cada persona, hay personas que cierran los ojos, imaginan algo y automáticamente están ahí. Y hay personas que cierran los ojos y no ven absolutamente nada. Hay que adaptarse a toda persona. Claro. Y tú, Iván, como terapeuta, entiendo que tu voz es, pues es una herramienta clave. ¿Tú cómo manejas la responsabilidad de guiar a alguien en un estado tan vulnerable, ¿no? Es decir, ¿qué código ético es irrenunciable para ti? Pues al final el trabajo que hacemos es mucho de conexión entre dos personas. Si una persona no confía en mí, no se va a abrir. Entonces, por eso hoy en día con internet, antes de que alguien viene a verme, ya me conoce anteriormente y puede decidir si soy la persona adecuada para ayudarle o no. Antes eso no existía. Te vas delante de una persona y no sabes. Ahora es muy fácil encontrar sobre mis valores, sobre quién soy yo como terapeuta, y así es más fácil que cuando la persona venga ya se sienta familiar conmigo, y cuando se siente familiar es más fácil a que se ponga en mis manos, es decir, a que se ponga en mi habilidad para guiarle. Y por supuesto, código ético, pues yo lo que siempre digo es que no tenemos que aparentar a alguien que no somos. O sea, cuando somos naturales,
sabemos hasta dónde podemos llegar, no clamamos que curamos a una persona de determinadas enfermedades, sino que dejamos las cosas claras y con transparencia la persona se siente cómoda. Entonces, es verdad que la hipnosis es un acto muy íntimo. Yo hablo de la hipnoterapia, las sesiones son muy íntimas porque una persona se desnuda el alma, y cuando una persona se desnuda el alma no se lo hace a todo el mundo, y por eso yo siempre tengo mucho honor, agradecimiento y respeto por las personas que dicen ayúdame, personas o grupos de personas que se exponen a realizar cambios, porque sé que lo que va a aparecer en esas sesiones es muy íntimo, muy privado, y que quizás nunca se lo hayan dicho a nadie. Así que aquí ya, por supuesto, entra la ética de cada uno. Eso ya hay personas con más ética y menos ética, pero yo parto de la base de que es un proceso muy íntimo, muy profundo, muy privado, y respeto y hago honor a esas personas que me permiten ayudarles. Iván, fantástico lo que estás comentando. Te agradezco mucho este punto porque hay siempre esta reticencia, ¿no?, respecto al tema de la hipnosis, y creo que lo has aclarado muy bien. Estamos llegando al final de esta primera parte, pero antes me gustaría, si hay algún punto, alguna cosa de las que hemos hablado que quisieras subrayar o exponer alguna otra cosa para finalizar, si eres tan amable. Bueno, pues de nuevo, si hay algunas personas que tienen curiosidad sobre la hipnosis y la hipnoterapia, la mejor forma de aprender es empezar a leer y aprender de diferentes personas. Yo con esta entrevista, con este diálogo que estamos teniendo, despierte la chispa de la curiosidad de una persona, yo estaría contento, porque esa chispa de curiosidad que un día se despertó en mí, me llevó a cambiar totalmente mi vida y dedicarme mi vida a esto que me apasiona, a tener ganas de vivir, de luchar, de disfrutar. Y con que eso se despierte en una persona, les invito a que sigan leyendo, aprendiendo de diferentes profesionales, y que al final pues acaben teniendo su propio concepto sobre lo que es la hipnosis y la hipnoterapia. Y yo creo que de momento eso. No, que no es poco, ¿eh? De entrada, a mí me has despertado la curiosidad y te lo agradezco mucho, lo has explicado todo muy bien, pero no os perdáis, los que estáis ahí detrás, la segunda parte con Iván Lentijo, que es muy, muy interesante, muy apasionante, y vamos a extendernos un poquito más sobre el tema de la hipnosis. Muchísimas gracias, Iván, y hasta la próxima. Adiós, gracias a ti. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo, de esta primera parte con Iván Lentijo. Hemos llegado al final de esta primera inmersión en el mundo de la hipnoterapia con Iván Lentijo. Como comento, hoy hemos despejado nieblas. La hipnosis no es pérdida de control, sino una forma profunda de conexión y concentración interna. Hemos entendido que es una herramienta que habla del lenguaje, de la mente subconsciente, allí donde se forjan los hábitos y las emociones más arraigadas. Iván nos ha mostrado que en cierta forma nosotros mismos somos los arquitectos inadvertidos de nuestra malestar, pero también, y esto es lo crucial, los potenciales ingenieros de nuestro bienestar. Es decir, en nuestra próxima entrega, en el segundo capítulo con Iván, bajaremos a la práctica, veremos casos concretos desde fobias hasta la gestión del dolor, y abordaremos la pregunta más importante, o al menos eso es lo que creemos: ¿cómo puede alguien como usted, que nos escucha, acceder a estos recursos de forma segura y ética? No se pierdan la segunda parte de esta conversación extraordinaria con Iván Lentijo. Hasta entonces.